Nancy Fraser, Baltimore, 20 de mayo de 1947, es una filósofa política, intelectual pública y feminista estadounidense. Ha ejercido como profesora de Ciencias Políticas y Sociales. En la actualidad es profesora de filosofía en The New School en Nueva York. Es ampliamente conocida por sus críticas y contribuciones teóricas en el ámbito de la filosofía política, especialmente en cuestiones de política de la identidad, sobre el constructo de justicia social y la teoría feminista. Nancy Fraser es una filósofa feminista contemporánea muy influyente, especialmente conocida por su trabajo en justicia social, teoría crítica y feminismo. ¿Qué hizo Nancy Fraser? Nancy Fraser desarrolló una teoría crítica de la justicia que combina el reconocimiento cultural, como la lucha contra el racismo, el sexismo o la homofobia, con la redistribución económica, como la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Además, propuso una forma feminista de entender la democracia y la justicia más allá de lo que ofrecían otras teorías liberales o marxistas. También es conocida por criticar el feminismo neoliberal, que, según ella, se ha aliado con el capitalismo. Proponer el concepto de paridad participativa, todas las personas deben poder participar en igualdad de condiciones en la vida social. ¿Por qué lo hizo? Fraser vio que muchas teorías de justicia, como las de John Rawls o el marxismo clásico, no tomaban en serio las desigualdades culturales, como el racismo o el sexismo, y que muchas teorías culturales no tomaban en serio las desigualdades económicas. Además, como feminista, se dio cuenta de que el feminismo estaba siendo usado por el capitalismo para promover a unas pocas mujeres a puestos de poder, sin transformar las estructuras injustas de fondo. Por eso, quiso reformular la justicia para que incluya tanto la redistribución económica como el reconocimiento cultural y la representación política. ¿Cómo lo hizo? Estudió filosofía y teoría crítica, influenciada por la Escuela de Frankfurt, como Jürgen Habermas, el marxismo y el feminismo. Dialogó y debatió con otros filósofos como Axel Honneth, con quien discutió el papel del reconocimiento en la justicia. Escribió libros y artículos clave, como Redistribution o Recognition, con Axel Honneth, Justice Interruptes, Fortunes of Feminism. Propuso nuevos conceptos como injusticia tridimensional, económica, cultural y política, feminismo anticapitalista, capitalismo de cuidado. ¿Qué filosofía creó y cómo? No creó una nueva escuela filosófica con nombre propio, pero sí desarrolló una filosofía crítica de la justicia y del feminismo que ha tenido un impacto mundial. Su pensamiento se puede resumir como una combinación de marxismo crítico, contra la desigualdad económica, feminismo, contra el patriarcado y la exclusión de las mujeres, teoría del reconocimiento, contra las humillaciones culturales, teoría de la representación democrática, por una democracia más justa. Para crear esta filosofía, analizó la historia del pensamiento crítico, escuchó los movimientos sociales reales, feministas, antirracistas, ecológicos, criticó las limitaciones de las teorías dominantes, combinó economía, cultura y política en una sola teoría integral de la justicia. Nancy Fraser, ¿quién es?, qué estudió, por qué lo estudió, cómo y dónde lo hizo, además de su nacimiento. ¿Quién es Nancy Fraser? Nancy Fraser es una filósofa, feminista y teórica crítica estadounidense. Es una de las voces más importantes en debates sobre justicia social, feminismo, democracia y capitalismo. ¿Dónde y cuándo nació? Fecha de nacimiento, 20 de mayo de 1947. Lugar de nacimiento, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. ¿Qué estudió Nancy Fraser? Nancy Fraser estudió filosofía, teoría crítica, feminismo, ciencias sociales, y también se formó en el pensamiento de Marx, Habermas, Foucault y otros grandes pensadores. ¿Dónde estudió? Universidad Bryn Mawr College, Pensilvania, EU. Aquí hizo su licenciatura en filosofía. Bryn Mawr es una universidad reconocida por su enfoque humanista y feminista. City University of New York, CUNY Graduate Center. Hizo su doctorado, PhD, en filosofía aquí, en uno de los centros académicos más respetados de EU. Signo de cierre de interrogación grueso. ¿Por qué estudió filosofía? Nancy Fraser quería entender las estructuras de poder, opresión y desigualdad en el mundo. Se interesó por la filosofía como herramienta crítica para cuestionar las injusticias sociales, defender los derechos de las mujeres y las minorías, conectar la lucha feminista con el análisis del capitalismo. No quería solo pensar o reflexionar, sino transformar el mundo desde el pensamiento. Engranaje. ¿Cómo estudió?
Se formó leyendo a filósofos clásicos y modernos, desde Kant y Hegel hasta Marx, Foucault y Habermas. Participó en debates filosóficos, especialmente dentro de la teoría crítica. Se vinculó con movimientos feministas y políticos, lo cual influyó mucho en su pensamiento. Su formación fue intelectual, crítica y práctica, siempre buscando aplicar la teoría a los problemas reales. Nancy Fraser, Baltimore, 20 de mayo de 1947, es una filósofa feminista y teórica crítica estadounidense cuyas ideas sobre justicia, capitalismo y feminismo han marcado debates académicos y activistas en todo el mundo. Fue poderosa. Dimensión cómo se manifestó su poder porque se le considera poderosa. Institucional presidenta de la American Philosophical Association, DAIB, 2017 a 2018. Dirigió la división más grande de la APA, influyendo en agendas de congresos y becas. Reconocimiento estatal Chevalier de la Légion d'Honneur, Francia, 2018. Francia la distinguió por su aporte intelectual a la justicia social. Prestigio académico miembro de la American Academy of Arts and Sciences y profesora distinguida en The New School. Sus pares la reconocen como voz clave de la teoría crítica contemporánea. Plataformas globales Cátedra Rotelli 2024, Milán, con conferencias sobre trabajo y capitalismo. Invitarla como ponente principal refleja su capacidad de fijar la agenda intelectual internacional. Mayor que en síntesis, su poder no radica en cargos políticos, sino en la autoridad intelectual y en la capacidad de articular marcos conceptuales que guían investigaciones y movimientos sociales. Fue importante, redefinió la justicia integrando redistribución económica, reconocimiento cultural y representación política, superando la separación clásica entre marxismo y multiculturalismo. Concepto de paridad participativa mide la justicia por la posibilidad real de que todas las personas participen en condiciones de igualdad. Esto influyó en teorías democráticas y políticas públicas. Crítica al feminismo neoliberal, advirtió que cierto feminismo corporativo se volvió mano derecha del capitalismo, lo que reformuló debates dentro del propio movimiento feminista. Diagnóstico del capitalismo actual. Su libro Cannibal Capitalism 2022 conecta crisis ecológica, de cuidados y financiera en una sola lógica sistémica y fue preseleccionado al Deutscher Preis 2023. Mayor que importancia clave, ofrece un marco triple, economía, cultura, política, que hoy utilizan académicos, ONG y organizaciones feministas para diseñar programas de justicia social. Fue famosa. Indicador ejemplos porque cuenta. Libros de referencia. Justicia Interactes 1997 se convirtió en lectura obligatoria en estudios de género y teoría política. Amplia difusión en planes de estudio y más de 9.000 citas académicas. Premios internacionales. Premio Nonino, Masters of Time, 2022. Reconocimiento popular fuera de la academia. Cobertura mediática. Entrevistas y artículos en The Guardian, Dissent, podcasts y radios públicas. Lleva sus ideas a audiencias masivas. Traducciones y conferencias. Obras traducidas a más de 15 idiomas. Invitaciones constantes a universidades europeas y latinoamericanas. Amplía su visibilidad y impacto global. Mayor que en pocas palabras. La fama de Fraser procede tanto del circuito académico, citas, premios, cátedras, como de su presencia en la prensa y en movimientos sociales que usan su lenguaje para articular demandas contemporáneas. Conclusión. Poderosa por la autoridad intelectual que ejerce en instituciones y debates globales. Importante porque creó un paradigma de justicia que integra economía, cultura y política, decisivo para el feminismo y la teoría crítica. Famosa porque sus libros, premios y presencia mediática la convirtieron en referente obligado cuando se habla de capitalismo, género y democracia en el siglo XXI. Nancy Fraser es una filósofa profundamente comprometida con la justicia social, y su forma de pensar está guiada por una combinación de teoría crítica, feminismo, marxismo y democracia radical. ¿En qué pensaba Nancy Fraser? Nancy Fraser se enfocó principalmente en los siguientes temas. ¿Qué pensaba? ¿Por qué pensaba eso? Justicia social. Que la justicia debe ser tridimensional: económica, redistribución, cultural, reconocimiento, y política, representación. Porque vio que solo luchar contra la pobreza no basta si hay racismo, sexismo o exclusión política. Feminismo. Que el feminismo debe ser anticapitalista y no limitarse a incluir mujeres en un sistema injusto. Porque notó que el feminismo liberal favorece a mujeres ricas sin cambiar las raíces de la desigualdad. Capitalismo. Que el capitalismo actual canibaliza todo: trabajo, naturaleza,
democracia y cuidados. Porque ve que el sistema pone las ganancias por encima de la vida misma. Democracia, que la verdadera democracia exige igual participación real, no solo votar. Porque muchas personas están excluidas de participar por pobreza o discriminación, como pensaba Nancy Fraser. Fraser piensa con un estilo crítico, estructural y transformador, usando estas herramientas, filosofía crítica, especialmente la Escuela de Frankfurt, Habermas, el marxismo y el feminismo socialista. Engranaje análisis estructural no culpa a personas individuales, sino a sistemas como el capitalismo, el patriarcado y el racismo. En diálogo con movimientos sociales, piensa a partir de lo que pasa en la calle, no solo en la universidad. Mano, escribiendo lenguaje claro, intenta que su filosofía sea útil y entendible para activistas, no solo para académicos. ¿Rueda del Dharma? ¿Qué pensaba Nancy Fraser del budismo? Hasta ahora, Nancy Fraser no ha escrito ni hablado públicamente de manera profunda o sistemática sobre el budismo. A diferencia de otros filósofos contemporáneos como Martha Nussbaum o Michel Foucault, Fraser no incorpora ideas budistas en su filosofía. ¿Por qué no ha hablado del budismo? Fraser se enfoca más en análisis político y económico estructural, mientras que el budismo es más una filosofía espiritual y existencial. Su pensamiento está más arraigado en la teoría crítica occidental, especialmente en el marxismo, el feminismo y la democracia participativa. A ella le interesan más las condiciones materiales, sociales y políticas de la injusticia que los temas espirituales o individuales. Entonces, ¿cómo llegaba Nancy Fraser a pensar lo que piensa? Fraser formó su pensamiento a través de estudios filosóficos profundos, marxismo, teoría crítica, feminismo, experiencia directa con movimientos sociales, feministas y políticos, crítica constante al sistema capitalista, observando cómo afecta a mujeres, trabajadores y minorías, debates con otros filósofos como Axel Honneth, Judith Butler y Jürgen Habermas. Nancy Fraser pensaba en cómo lograr una justicia verdadera, incluyendo economía, cultura y política. Su forma de pensar es crítica, estructural y comprometida con el cambio social. No tiene una relación directa con la filosofía del budismo. Su enfoque está más en la transformación de las estructuras sociales injustas que en la dimensión espiritual o interior del ser humano. Todos los pensamientos de Nancy Fraser, explicados por tema. Báscula justicia tridimensional. Fraser propuso que la justicia no es solo económica, como pensaba Marx, sino que tiene tres dimensiones. Dimensión, ¿qué significa? Ejemplo, redistribución, lucha contra la pobreza y la desigualdad económica. Salario justo, acceso a recursos. Reconocimiento, lucha contra el racismo, el sexismo y la homofobia. Ser valorado culturalmente, sin discriminación. Representación, lucha contra la exclusión política y falta de voz. Participar en decisiones políticas que te afectan. Mayor que frase clave, la justicia significa paridad participativa. Feminismo anticapitalista. Fraser piensa que el feminismo ha sido cooptado por el neoliberalismo, es decir, usado para fines del capitalismo en lugar de combatirlo. Critica el feminismo que celebra solo el éxito de mujeres ricas. Defiende un feminismo socialista que beneficia a todas las mujeres, no solo a las que llegan al poder. Lucha por revalorizar el trabajo de cuidados, como criar, alimentar, acompañar, que es invisibilizado y muchas veces no pagado. Mayor que, el feminismo debe aliarse con otras luchas anticapitalistas, no con las élites. Crítica al capitalismo, caníbal. En su libro, Capitalismo caníbal, Cannibal Capitalism, 2022, Fraser dice que el capitalismo moderno devora los pilares de la vida. ¿Pérdida que devora el capitalismo? Cuidado porque no valora ni protege el trabajo reproductivo, como el de las madres, enfermeras, cuidadoras. Naturaleza porque destruye el medio ambiente en busca de ganancias. Democracia porque el poder económico captura las decisiones políticas. Trabajo porque explota a los trabajadores y les da cada vez menos seguridad. Mayor que su pensamiento propone una alianza entre ecologismo, feminismo, democracia y socialismo. Paridad participativa. Este concepto central de Fraser dice que la justicia solo existe cuando todos pueden participar en igualdad de condiciones en la vida social y política. No basta con tener derechos, hay que tener las condiciones reales para ejercerlos. Por ejemplo, una mujer pobre que no tiene tiempo para votar o protestar porque trabaja 12 horas al día no tiene paridad participativa, aunque legalmente pueda votar. Mayor que, sin igualdad de voz, no hay democracia real. Teoría de la injusticia estructural. Fraser piensa que muchas injusticias no vienen de personas malvadas, sino de estructuras como
el capitalismo, económica, el patriarcado, cultural, la exclusión política, institucional. Por eso, para luchar contra la injusticia hay que cambiar el sistema, no solo las leyes o actitudes individuales. Crítica global del neoliberalismo. Fraser cree que el neoliberalismo, modelo económico desde los años 80, es responsable de muchas crisis actuales. Aumentó la desigualdad. Explotó el trabajo de las mujeres y los migrantes. Promovió un feminismo que ayuda al mercado, no a las mujeres pobres. Redujo los servicios públicos, debilitando el cuidado y la solidaridad. Pensamiento en diálogo. Fraser no piensa sola, debate con otros pensadores. Algunos debates importantes. ¿Con quién? Tema del debate. Axel Honneth, ¿qué pesa más, el reconocimiento o la redistribución? Judith Butler, ¿puede el feminismo ir más allá de las identidades fijas? Jürgen Habermas, ¿cómo lograr democracia real con igualdad de participación? ¿Qué pensaba Nancy Fraser? Nancy Fraser pensaba que, marca de verificación gruesa blanca, la justicia debe ser económica, cultural y política al mismo tiempo. Marca de verificación gruesa blanca, el feminismo debe ser anticapitalista y transformador, no liberal. Marca de verificación gruesa blanca, el capitalismo moderno está en crisis y es una amenaza para la vida. Marca de verificación gruesa blanca, solo hay justicia cuando hay igualdad real de participación. Marca de verificación gruesa blanca, las soluciones deben ser colectivas, estructurales y globales. Historia completa de Nancy Fraser, infancia y orígenes. Nombre completo, Nancy Fraser. Fecha de nacimiento, 20 de mayo de 1947. Lugar, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Creció en un contexto de clase media, en un país marcado por el racismo, la Guerra Fría y los comienzos del feminismo moderno. Desde joven se interesó en la política, la desigualdad y los derechos civiles. Formación académica. Estudió filosofía en la Bryn Mawr College, una universidad prestigiosa para mujeres. Luego hizo su doctorado en filosofía en la City University of New York, CUNY Graduate Center. En esa época, se inspiró en Karl Marx, por su crítica al capitalismo, Jürgen Habermas, por su idea de la democracia deliberativa, pensamiento feminista radical, como Nancy Schroeder o Hugo Iris Marion Young, inicios de su carrera filosófica. Comenzó escribiendo sobre temas de justicia, democracia y cultura. Se unió al movimiento feminista desde una perspectiva crítica, siempre buscando unir la lucha de género con la lucha económica. Enseñó en varias universidades y se volvió profesora destacada en la New School for Social Research, en Nueva York. Ideas clave que transformaron la filosofía. Durante los años 90 y 2000, Fraser empezó a escribir libros y artículos que marcaron el pensamiento político y feminista en todo el mundo. Asterisco de 8 trazos a, teoría de la justicia tridimensional. Propuso que la justicia no se trata solo de repartir riqueza, sino también de reconocimiento, respeto cultural, redistribución, justicia económica, representación, voz política. Asterisco de 8 trazos b, crítica al feminismo neoliberal. Dijo que el feminismo moderno había sido usado por el capitalismo para empoderar solo a mujeres ricas. Defendió un feminismo socialista que una la lucha de género con la justicia económica. Asterisco de 8 trazos c, paridad participativa. Planteó que la verdadera justicia solo se logra cuando todos pueden participar en igualdad de condiciones en la vida social. Reconocimiento internacional. Fraser fue elegida presidenta de la American Philosophical Association, División Este. Recibió premios como Legion d'Honneur, Francia, 2018. Premio Nonino, Masters of Time, Italia, 2022. Sus libros fueron traducidos a más de 15 idiomas. Es invitada constantemente a dar conferencias en universidades y foros internacionales. Últimos años, crítica al capitalismo global. En su libro, Cannibal Capitalism 2022, Nancy Fraser analiza cómo el capitalismo moderno devora el trabajo de cuidado, la naturaleza, la democracia, el trabajo humano. Llama a construir una nueva alianza internacional entre feminismo, ecologismo y anticapitalismo. Hoy, una pensadora activa y rebelde. Aunque tiene más de 75 años, sigue escribiendo, dando entrevistas, participando en congresos y apoyando causas sociales. Vive entre Estados Unidos y Europa, colaborando con universidades, ONGs y colectivos políticos. Su pensamiento inspira a movimientos feministas, ambientalistas y democráticos en todo el mundo. Etapa que pasó. 1947 nace en Baltimore, EU. 1960s, 70s estudia filosofía,
Se une al feminismo y al pensamiento crítico. 1980S, 90S publica sus primeras obras sobre justicia y cultura. 2000S se convierte en una de las voces más influyentes del feminismo global. 2010S, 2020S publica obras clave contra el capitalismo neoliberal y sobre crisis globales. Actualidad sigue activa, es referente internacional en filosofía social y feminismo.